¿Por qué el cristianismo tuvo éxito donde otras religiones fracasaron? ¿Qué secretos ocultos permitieron que esta fe se propagara y perdurara a través de los siglos? En este video, desentrañaremos los misteriosos factores que hicieron del cristianismo una de las religiones más influyentes de la historia. Desde la infraestructura del vasto imperio romano hasta la conversión de un emperador que cambió el curso del destino, exploraremos cómo elementos históricos únicos se combinaron para favorecer el crecimiento del cristianismo. ¿Qué papel jugaron las redes del apoyo y caridad de las primeras comunidades cristianas? ¿Cómo logró esta religión adaptarse a diversas culturas mientras mantenía su esencia? Además, nos adentraremos en los atractivos teológicos del cristianismo, la promesa de una vida eterna y las enseñanzas morales de Jesús resonaron profundamente en los corazones de muchos. La estructura organizativa de la Iglesia, con su jerarquía sagrada y concilios resolviendo disputas, añadió un nivel de estabilidad y coherencia. No podemos olvidar el incansable trabajo de los misioneros, como Pablo el apóstol y los movimientos monásticos que preservaron y difundieron las enseñanzas cristianas a lo largo de los siglos. La integración cultural a través de sincretismos y la influencia del arte y la arquitectura cristiana dejaron una huella indeleble en sociedades de todo el mundo. ¿Te has preguntado cómo el cristianismo logró adaptarse y prosperar en diferentes épocas y lugares? Al final de este video tendrás una comprensión más profunda de por qué el cristianismo no solo sobrevivió, sino que floreció, mientras que otras religiones se desvanecían en la oscuridad. Así que quédate con nosotros y desentraña los misterios detrás del éxito del cristianismo. ¿Están listos? Comencemos. Para entender por qué el cristianismo floreció, debemos adentrarnos en el contexto histórico de su nacimiento y expansión. El Imperio Romano, con su vasta infraestructura, jugó un papel crucial en este proceso. La red de caminos romanos y las rutas comerciales permitieron una rápida difusión de las ideas cristianas a lo largo de sus territorios. Además, la existencia de un idioma común, el griego y el latín, facilitó la comunicación y el intercambio de creencias entre diferentes religiones del imperio. En tiempos antiguos no existían dichas comunidades. Todos los pueblos tenían dialectos distintos y había que cruzar territorios hostiles en la naturaleza para comunicarse entre pueblos. Estos y otros factores no permitían que las demás religiones florecieran como lo hizo el cristianismo. Un punto de inflexión significativo fue la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV. Este evento no solo marcó un cambio en la política religiosa del imperio, sino que también otorgó al cristianismo un estatus legal y apoyo estatal con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Esta legalización permitió que la fe cristiana se practicara abiertamente, otorgando a sus seguidores la libertad de construir iglesias y organizarse sin temor a la persecución. Si miramos a otras religiones y creencias, casi todas eran perseguidas por el imperio de turno, y aún así lograban sobrevivir. Así que el cristianismo la tuvo fácil una vez se convirtió en la religión oficial del imperio. La adopción del cristianismo como religión estatal bajo el emperador Teodosio I en el año 380 después de Cristo consolidó aún más su posición. Esa decisión no solo proporcionó recursos y protección del Estado, sino que también unificó al imperio bajo una sola fe, ayudando a fortalecer la identidad cultural y la política del cristianismo. Pero, ¿por qué se dio este apoyo estatal? Muchos factores externos se alinearon perfectamente para favorecer al cristianismo. En un tiempo de incertidumbre y cambio dentro del Imperio Romano, el cristianismo ofrecía una estructura organizada y un mensaje de esperanza y salvación que resonaba profundamente entre las masas. Las crisis políticas y sociales del imperio
crearon un entorno donde la gente buscaba estabilidad y consuelo, algo que el cristianismo podía ofrecer. Además, la habilidad del cristianismo para integrarse y adaptarse a diferentes contextos culturales jugó un papel crucial al adoptar y reinterpretar costumbres locales. El cristianismo se hacía más accesible y aceptable para diversas poblaciones. Esta capacidad de sincretismo permitió que la religión se arraigara en una variedad de culturas sin perder su esencia central. Otro factor fue la organización interna de la Iglesia, que proporcionó una estructura clara y jerárquica. Los concilios, como el de Nicea, ayudaron a resolver disputas teológicas y a establecer un conjunto unificado de creencias, lo que contribuyó a la cohesión y la estabilidad de la fe. Es importante destacar que no fue una cuestión de la veracidad de las creencias cristianas lo que impulsó su crecimiento, sino más bien una serie de circunstancias históricas y sociales que facilitaron su expansión. Los elementos de la infraestructura romana, el apoyo de los emperadores y la búsqueda de unificación y estabilidad dentro del imperio por parte del pueblo crearon el terreno fértil perfecto para que el cristianismo echara raíces y floreciera. Así, vemos como una combinación de factores externos, desde el apoyo imperial hasta las redes de comunicación y la estructura organizativa, se alinearon en el momento perfecto para permitir que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que prosperara. El cristianismo no solo se benefició de un contexto histórico favorable, sino que también tenía un atractivo social y cultural que contribuyó significativamente a su expansión. Uno de los elementos más poderosos fue su mensaje de salvación y esperanza, que resonaba profundamente entre diversas poblaciones. A diferencia de otras religiones que podían ser exclusivas o elitistas, el cristianismo ofrecía una promesa de igualdad ante Dios, lo cual era extremadamente atractivo para las clases marginadas, incluyendo esclavos, mujeres y los pobres. Las primeras comunidades cristianas se distinguieron por su espíritu de solidaridad y caridad en un mundo donde las redes de apoyo eran limitadas. Estas comunidades proporcionaban un sentido de pertenencia y apoyo mutuo que no se encontraba fácilmente en otros lugares. Los cristianos se cuidaban unos a otros, ofreciendo ayuda en tiempos de necesidad y creando un fuerte vínculo de comunidad. Esta red de apoyo fue un factor clave para atraer nuevos conversos, quienes veían en el cristianismo no solo una fe, sino también una comunidad solidaria. La capacidad del cristianismo para adaptarse a diferentes culturas y contextos sociales fue otro factor crucial en su expansión. A lo largo de su historia, el cristianismo demostró una notable flexibilidad para incorporar elementos de las culturas locales, sin comprometer sus creencias fundamentales. Este sincretismo cultural facilitó su aceptación en diversas regiones, permitiendo que la religión se extendiera más allá de las fronteras del Imperio Romano. Además, la ética cristiana y las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y el perdón resonaban profundamente en una sociedad que a menudo era brutal y opresiva. Esos valores ofrecían una alternativa atractiva a las normas sociales existentes, promoviendo un sentido de justicia y humanidad que atraía a muchos. La promesa de una vida después de la muerte, junto con la idea de la resurrección, ofrecía una esperanza que muchas religiones contemporáneas no podían igualar. También debemos considerar cómo el cristianismo abordó las necesidades emocionales y espirituales de las personas. En tiempos de incertidumbre y sufrimiento, la promesa de una vida eterna y el consuelo de una comunidad solidaria proporcionaban un refugio emocional que era enormemente valioso. Este aspecto emocional y espiritual fue fundamental para la atracción y retención de nuevos seguidores. Incluso en tiempos de persecución, la dedicación de los mártires cristianos y su disposición a sufrir por su fe inspiraron a muchos. La valentía y la convicción de estos primeros creyentes crearon un poderoso testimonio del compromiso cristiano, atrayendo a más personas hacia la fe. Así que los factores sociales y culturales que contribuyeron al florecimiento del cristianismo fueron diversos y poderosos. La inclusión de diversos grupos sociales, la creación de comunidades solidarias, la adaptabilidad cultural,
y las enseñanzas morales y éticas que ofrecían una alternativa esperanzadora jugaron roles clave en la expansión de esta fe. No se trató solo de creencias teológicas, sino de cómo esas creencias se integraron en la vida cotidiana y respondieron a las necesidades profundas de las personas. Otro aspecto clave que contribuyó al florecimiento del cristianismo fueron sus factores teológicos. Estos elementos no solo definieron la religión, sino que también hicieron que su mensaje fuera excepcionalmente atractivo y resonante para una amplia audiencia. El monoteísmo del cristianismo, la creencia en un solo Dios todopoderoso, ofrecía una estructura religiosa clara y comprensible, en contraste con las religiones politeístas, donde múltiples dioses con diferentes dominios y características podían resultar confusos. El cristianismo presentaba una fe unificada y coherente. Esta simplicidad y claridad teológica hacían que fuera más fácil de entender y aceptar para muchas personas. La promesa de vida eterna y resurrección era otro poderoso atractivo. En un mundo donde la vida era a menudo corta y llena de sufrimiento, la esperanza de una existencia eterna en un paraíso celestial ofrecía un consuelo inmenso. Esta promesa no solo daba sentido a la vida presente, sino que también proporcionaba una meta trascendental que muchos encontraron profundamente motivadora. Las enseñanzas morales y éticas de Jesús también desempeñaron un papel crucial. Su énfasis en el amor, la compasión, el perdón y la justicia social ofrecía un conjunto de valores que resonaban profundamente en una sociedad que a menudo era injusta y brutal. Estos principios no solo guiaban la vida personal de los creyentes, sino que también establecían un estándar moral que contrastaba favorablemente con las prácticas de otras religiones y culturas. Además, la narrativa cristiana de la vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionaba una poderosa historia de redención y esperanza. La idea de que Dios se hizo hombre, sufrió y murió por los pecados de la humanidad y luego resucitó, ofrecía un relato profundamente conmovedor y convincente que capturaba la imaginación y los corazones de las personas. Los milagros atribuidos a Jesús y a sus seguidores también jugaron un papel significativo. Estos eventos sobrenaturales no solo reforzaban las creencias en el poder divino de Jesús, sino que también proporcionaban pruebas tangibles de la intervención de Dios en el mundo. Los relatos de sanaciones, exorcismos y otros milagros atrajeron a muchas personas a la fe, buscando alivio y esperanza en tiempos de desesperación. Es importante destacar que, aunque estos factores teológicos sí eran poderosos, su éxito no se basaba únicamente en la veracidad de sus afirmaciones, sino en cómo se alineaban con las necesidades y deseos profundos de las personas. En tiempos de incertidumbre y sufrimiento, el mensaje cristiano ofrecía una esperanza renovadora y una comunidad de apoyo que resultaba irresistible para muchos. En otras palabras, las personas no andaban preguntando si Jesús en realidad resucitó o si los apóstoles en realidad hicieron milagros. La gente estaba en necesidad de una esperanza salvadora, así que se creía en el cuento completo del cristianismo, y a la persona que intentara refutarlo, simplemente lo ignoraban o los mataban, dependiendo en qué parte del mundo estuvieran y en qué época. Además, la creencia en la resurrección y la vida eterna proporcionaba una perspectiva trascendental que ofrecía consuelo y propósito, algo que resonaba especialmente en tiempos de crisis y desesperación, como bien ya dijimos. Por lo tanto, los factores teológicos del cristianismo, desde su monoteísmo claro y la promesa de vida eterna, hasta las enseñanzas morales de Jesús y los relatos de milagros, jugaron un papel fundamental en su atractivo y expansión. Estos elementos no solo definieron la fe cristiana, sino que también la hicieron accesible y relevante para una amplia audiencia, contribuyendo significativamente a su florecimiento. La estructura organizativa del cristianismo fue otro factor determinante en su capacidad para crecer y perdurar. Desde sus inicios, la Iglesia cristiana desarrolló una jerarquía clara y bien definida que ayudó a mantener la coherencia doctrinal y la estabilidad organizativa. Esta jerarquía, compuesta por obispos, sacerdotes y diáconos,
proporcionó un marco de liderazgo y dirección que fue crucial para la expansión de la fe. El establecimiento de concilios eclesiásticos, como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, desempeñó un papel vital en la unificación de la doctrina cristiana. Estos concilios reunían a líderes de la Iglesia de diversas regiones para debatir y resolver disputas teológicas, estableciendo así un conjunto unificado de creencias. Este proceso de deliberación y consenso ayudó a evitar divisiones internas y fortaleció la cohesión de la comunidad cristiana. La Iglesia también demostró una notable capacidad para organizarse y movilizar recursos. La creación de diócesis y parroquias permitió una administración eficiente y una presencia local en comunidades de todo el Imperio Romano. Esto no solo facilitó la difusión de la doctrina cristiana, sino que también aseguró que los fieles tuvieran acceso a liderazgo espiritual y apoyo comunitario. Además, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la educación y la preservación del conocimiento. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y custodia de textos antiguos, incluyendo la Biblia y otros escritos teológicos. Estos centros monásticos no solo preservaron el conocimiento, sino que también lo difundieron a través de la copia y traducción de manuscritos, asegurando que las enseñanzas cristianas fueran accesibles a futuras generaciones. El desarrollo de rituales y liturgias también contribuyó a la identidad y cohesión de la Iglesia. La celebración regular de la Eucaristía y otras ceremonias proporcionó una estructura espiritual que unificaba a los creyentes y reforzaba su fe. Estos rituales no solo tenían un significado religioso profundo, sino que también creaban un sentido de comunidad y pertenencia entre los fieles. Otra faceta importante de la estructura organizativa fue la implementación de reglas y normas que guiaban la conducta de los clérigos y laicos. El establecimiento de códigos de conducta y la supervisión por parte de la jerarquía eclesiástica aseguraron que la Iglesia mantuviera un estándar moral y ético elevado. Esto, a su vez, reforzaba la credibilidad y autoridad de la Iglesia entre los fieles y la sociedad en general. Es crucial reconocer que la estructura organizativa del cristianismo no fue un simple accidente histórico, sino el resultado de decisiones estratégicas y deliberadas. La habilidad de la Iglesia para adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo, mientras mantenía su coherencia doctrinaria y organizativa, fue clave para su crecimiento y estabilidad a largo plazo. Así que la estructura organizativa del cristianismo, con su jerarquía clara, concilios decisivos, administración eficiente y centros de aprendizaje, fue un pilar fundamental en su expansión y perdurabilidad. Esta organización no solo proporcionó un liderazgo fuerte y coherente, sino que también creó una comunidad unida y resiliente, capaz de enfrentar desafíos y perdurar a lo largo de los siglos. El trabajo misionero fue un componente esencial en la expansión del cristianismo, desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de esta fe a rincones lejanos del mundo conocido. Desde sus inicios, los cristianos comprendieron la importancia de difundir su fe activamente, y esto se convirtió en una misión central para muchos de sus seguidores. Uno de los primeros y más influyentes misioneros fue Pablo el apóstol. Sus viajes misioneros, documentados en el Nuevo Testamento, fueron fundamentales para establecer comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Viajando por tierra y mar, Pablo y sus compañeros llevaron el mensaje cristiano a ciudades como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma. Sus cartas dirigidas a estas comunidades no solo reforzaban su fe, sino que también proporcionaban una guía espiritual y práctica, consolidando la doctrina cristiana en diversos contextos culturales. La estrategia misionera de los cristianos incluía no solo la predicación, sino también la integración en las comunidades locales. Los misioneros se adaptaban a las culturas locales, aprendiendo sus lenguas y costumbres, lo que facilitaba la aceptación del cristianismo. Esta adaptabilidad permitió que el cristianismo se arraigara en una amplia variedad de contextos culturales, desde las ciudades cosmopolitas del Imperio Romano hasta las tribus rurales en Europa y más allá. El impacto de los movimientos monásticos también fue significativo en la expansión del cristianismo. Los monjes y monjas se dedicaron a la vida espiritual y al trabajo misionero, estableciendo monasterios que servían como centros de aprendizaje, oración y evangelización.
Estos monasterios no solo preservaron el conocimiento y la cultura cristiana, sino que también funcionaron como faros de luz espiritual en tiempos de caos y conflicto. La vida monástica, con énfasis en la disciplina, en la educación y la caridad, atrajo a muchos y sirvió como un poderoso testimonio de la dedicación cristiana. Además, los misioneros cristianos utilizaron la educación y la asistencia social como herramientas para difundir su fe. Establecieron escuelas, hospitales y orfanatos, ofreciendo servicios vitales a las comunidades locales. Esta combinación de evangelización y servicio social no solo mejoró la calidad de vida de las personas, sino que también demostró los valores cristianos en acción, ganando así muchos conversos. Es crucial destacar que el éxito del trabajo misionero cristiano no se debió únicamente a la pasión y dedicación de los misioneros, sino también a las circunstancias históricas y sociales que facilitaron su labor. La Pax Romana, una era de relativa paz y estabilidad dentro del Imperio Romano, proporcionó un entorno seguro para viajar y predicar. Además, la red de caminos romanos y la existencia de un idioma común facilitaron la comunicación y el movimiento de los misioneros. Así que el trabajo misionero fue un pilar fundamental en la expansión del cristianismo. A través de la predicación, la integración cultural, la vida monástica y el servicio social, los misioneros cristianos lograron llevar su mensaje a todo el mundo. Su éxito se debió tanto a su dedicación y estrategia como a las condiciones favorables de la época, permitiendo que el cristianismo echara raíces profundas y duraderas en una amplia variedad de culturas. La capacidad del cristianismo para integrarse y adaptarse en diferentes contextos culturales fue uno de los factores más influyentes en su expansión y perdurabilidad. Esta flexibilidad permitió que la religión se difundiera más allá de las fronteras del Imperio Romano y se arraigara en una variedad de culturas y sociedades. Uno de los aspectos clave de esta integración fue el sincretismo, o la capacidad del cristianismo para incorporar y reinterpretar costumbres y tradiciones locales. En lugar de rechazar de plano las prácticas culturales existentes, los misioneros cristianos a menudo buscaban puntos en común y los utilizaban como puentes para introducir sus enseñanzas. Por ejemplo, muchas festividades paganas fueron adaptadas y transformadas en celebraciones cristianas, lo que facilitó la aceptación de la nueva fe entre las poblaciones locales. El arte y la arquitectura cristiana también jugaron un papel crucial en la integración cultural. Las iglesias y catedrales, con sus impresionantes diseños y simbolismos, sirvieron como centros comunitarios y puntos focales de la fe cristiana, ayudando a cimentar su presencia en diversas regiones. La creación de iconografía y literatura cristiana también fue fundamental. Las imágenes de santos, mártires y escenas bíblicas, a menudo representadas en estilos artísticos locales, hicieron que los relatos cristianos fueran más accesibles y comprensibles para la gente común. Del mismo modo, la traducción de textos sagrados a las lenguas vernáculas permitió que más personas pudieran leer y entender las enseñanzas cristianas, fomentando una mayor conexión personal con la fe. Además, el cristianismo supo adaptarse a las estructuras sociales y políticas de las regiones en las que se establecía. En lugar de oponerse frontalmente a las autoridades locales, los líderes cristianos a menudo buscaban alianzas y trabajaban dentro de los sistemas existentes. Esta estrategia no solo ayudó a evitar conflictos, sino que también permitió que el cristianismo obtuviera apoyo y legitimidad de las autoridades establecidas. Otro factor importante fue la educación. La Iglesia cristiana jugó un papel central en la enseñanza y el aprendizaje, estableciendo escuelas y universidades que promovían no solo la doctrina religiosa, sino también el conocimiento en general, como la ciencia. Esta inversión en la educación ayudó a difundir la cultura cristiana y a formar una clase dirigente que compartía los valores y principios de la fe. La música y la liturgia cristiana también se adaptaron a los contextos locales. Los himnos y cantos litúrgicos a menudo incorporaban melodías y estilos musicales tradicionales, lo que hacía que los servicios religiosos fueran más atractivos y familiares para las comunidades locales. Esta capacidad para adaptar y adoptar elementos culturales locales fue fundamentalmente para la aceptación y el crecimiento del cristianismo. Así que la integración cultural del cristianismo fue un proceso dinámico y multifacético
que permitió que la religión se difundiera y arraigara en una variedad de contextos. A través del sincretismo, el arte, la arquitectura, la educación y la adaptación social y política, el cristianismo logró no solo sobrevivir, sino que también prosperar, convirtiéndose en una fe verdaderamente global. Así que, en conclusión, a lo largo de este video hemos explorado los múltiples factores que contribuyeron al florecimiento del cristianismo, mientras otras religiones no lograron el mismo nivel de expansión y estabilidad. Desde el contexto histórico del Imperio Romano y la conversión de Constantino, hasta los atractivos sociales, culturales y teológicos. Cada uno de estos elementos jugó un papel crucial en la difusión y consolidación de esta fe. Hemos visto cómo el cristianismo supo aprovechar las oportunidades únicas de su entorno histórico, utilizando la infraestructura del Imperio Romano para diseminar su mensaje. También exploramos cómo su estructura organizativa, con una jerarquía clara y concilios decisivos, proporcionó la estabilidad necesaria para mantener la coherencia doctrinal y organizativa a lo largo del tiempo. Los factores sociales y culturales, como el atractivo de su mensaje de igualdad y esperanza, junto con la creación de comunidades solidarias y caritativas, fueron fundamentales para atraer a diversas poblaciones. La adaptabilidad cultural y la capacidad de integrar costumbres locales también jugaron un papel esencial en su aceptación y arraigo en diferentes regiones. En el ámbito teológico, el monoteísmo claro del cristianismo, la promesa de vida eterna y las enseñanzas morales de Jesús ofrecieron un mensaje poderoso y resonante que abordaba las necesidades profundas de las personas. La narrativa de redención y los milagros atribuidos a Jesús y sus seguidores proporcionaron un relato convincente y esperanzador que capturó los corazones de muchos. El trabajo misionero, tanto de figuras como Pablo el apóstol como de los movimientos monásticos, expandió la fe cristiana a través de la predicación, la integración cultural y el servicio social. Finalmente, la capacidad del cristianismo para integrarse culturalmente a través del sincretismo, el arte, la arquitectura y la educación aseguró su relevancia y aceptación en una amplia variedad de contextos. Es importante entender que el éxito del cristianismo no se debió a la veracidad de sus creencias, sino que a una combinación de circunstancias históricas, sociales, culturales y organizativas que se alinearon perfectamente para permitir su expansión. Fue la suma de estos factores externos, más que cualquier afirmación teológica específica, lo que permitió al cristianismo no solo sobrevivir, sino prosperar y convertirse en una de las religiones más influyentes del mundo. Debemos entender que las personas de la antigüedad no tenían los recursos que tenemos nosotros para investigar estas religiones. No podían saber si era falso o si era verídico. No podían investigar si la Biblia tenía contradicciones o no. No podían mirar hacia atrás para ver cómo la historia refuta el relato bíblico. No, solo podían creer en el mensaje de amor y paz que traía Jesús. Y esto fue suficiente. Así que para aquellos interesados en comprender cómo las religiones pueden influir y ser influenciadas por sus contextos históricos y sociales, el caso del cristianismo ofrece valiosas lecciones. Nos muestra cómo una combinación de estrategias inteligentes, adaptabilidad cultural y factores externos puede llevar al éxito y la perdurabilidad de una fe, aunque ésta esté llena de problemas. Si encontraste este análisis interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que explora los fascinantes entrelazamientos de la historia, la cultura y la religión. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.